Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es la conclusión, la culminación de todo el misterio de Jesucristo, que inicia con la encarnación, que lo celebramos en las fiestas de la Navidad, que llega a su momento crítico en la pasión y muerte del Señor, que resucita, pero todo eso está incompleto hasta el día de hoy, que es la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué envía el Señor el Espíritu Santo? Podemos preguntarnos esta pregunta, podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué es importante que envíe el Espíritu Santo? Para que no estemos solos, para que tengamos el consuelo, para que, qué sé yo, no lo sé, lo que puedes pensar tú. Pero la realidad, hermanos, es que el Espíritu Santo completa este gran misterio. ¿Por qué? Porque la muerte, la pasión, muerte de Jesucristo, en la que el Señor muere por ti, derrama su vida, derrama su sangre por ti, resucita de entre los muertos por ti, esa resurrección y esa nueva vida que Él ha adquirido, necesitas tú recibirla. Necesitas recibir esa vida. Fijaos los discípulos que han visto con sus ojos al Señor resucitado, han comido con Él, lo han tocado el mismo cuerpo que ha sido crucificado, muerto y sepultado. Y a pesar de haber visto y entendido, acordaos, el Señor les abrió sus mentes para comprender. A pesar de haberlo comprendido con la cabeza, con la mente, e incluso con el corazón, ¿no es cierto? Los discípulos de Maús dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba por el camino? A pesar de haber visto, entendido, tocado al Señor, nada de eso ha sido suficiente para liberarlos de la vida en la que estaban ya sometidos. Lo vemos en Pedro, a pesar de haber visto al Señor resucitado, ¿qué hace? Vuelve a su vida antigua, vuelve a lo que está acostumbrado, que es el pescar, y el Señor tiene que volver a Él. Y hoy, en la primera lectura, ¿dónde están los discípulos? ¿Están predicando? No. ¿Están viviendo una vida nueva? No. Es más, están viviendo una vida todavía sometida al miedo. Están encerrados en casa por miedo. ¿Por qué? Porque el ver al Señor resucitado, el comprender lo que ha hecho Jesús en tu vida, el haber tocado al Señor, el haber sentido ciertas cosas, no es suficiente, porque necesitamos que esta victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado, necesitamos que esa victoria, esa vida nueva, se nos entregue a nosotros, se nos dé, se nos comunique. ¿Y quién lo comunica? El Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo completa la obra de Jesucristo porque nos hace a nosotros, a ti, partícipe de su muerte y resurrección. ¿Qué significa? Lo ha dicho San Pablo. Mira, aquí tengo quiero comentaros, no lo hago nunca esto, pero hoy quiero comentaros un poquito la segunda lectura, porque es impresionante si le prestamos atención, porque nos explica precisamente qué significa haber recibido el Espíritu Santo, que tú ya lo has recibido en tu bautismo, ya lo has recibido en tu confirmación. Y no es, eso repito, no es una curiosidad, es el inicio de una vida nueva. Por eso dice San Pablo, os exhorto, hermanos, os recuerdo, os animo a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu Santo, con el que ya habéis sido sellados, a que viváis según lo que os indica el Espíritu, para que dejéis de vivir sometidos a los deseos de vuestra carne. Aquí, hermanos, es un punto fundamental.
A mí me escucháis mucho siempre hablar del amor de Dios, que Dios te ama, y es verdad, absolutamente, Dios ha derramado su vida por ti, y ese amor del Señor toca tu corazón por obra del Espíritu Santo. San Pablo dice, es el Espíritu mismo de Dios que viene a dar testimonio a tu espíritu de que Dios es tu Padre, que te ha perdonado los pecados, que te quiere invitar a una vida nueva. Pero escuchar ese mensaje, escuchar esa palabra que te dice, te invita a creer el amor de Dios, no podemos tomarlo a la ligera. Decir, qué bonito, Dios nos quiere a todos, pero yo voy a seguir haciendo mi vida, yo voy a seguir haciendo las cosas como yo pienso. Pero es que no nos damos cuenta que es que el Espíritu Santo es como una espada de doble filo, que viene primero a convencerte del amor de Dios, pero con ese mismo anuncio viene también a reorientar tu vida. ¿Por qué? Porque por el miedo que llevamos dentro, que por las apetencias, deseos de nuestra carne, estamos condenados toda la vida a obrar en contra de lo que nos va a dar la felicidad. Todos descubrimos dentro de nosotros ciertos sentimientos, ciertas emociones, miedos, placeres, lo que sea, ¿no? Ciertos movimientos dentro de nosotros que nos invitan ¿a qué? A satisfacerlos, nos invitan a dar a nuestra vida terrena, a nuestra carne, el placer, a escapar del sufrimiento, a buscar mi propio interés, a defenderme de los otros, a no perdonar, a vengarme. Eso es lo que brota de mi carne, brota de mi vida. Cuando tu esposo te trata mal, lo que brota de tu carne, de tus emociones, de tu sentimiento, no es perdonar. Lo que brota de la carne es vengarte, tener un resentimiento. Lo que brota de la carne es satisfacer todo el deseo que brota de mi propio cuerpo, darme lo que yo quiera. Eso es lo que, ¿por qué? Porque queremos defender nuestra vida. Esa es la realidad que tenemos dentro. Pero ¿qué sucede? ¿Que por qué sentimos estas cosas de esta manera tantas veces? Porque nuestra carne está, lo ha dicho San Pablo en la segunda lectura de hoy, nuestra carne está en rebelión contra el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu viene hoy a, en primer lugar, revelarte la verdad que es el camino hacia la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Poder dominarte a ti mismo, tu propia persona, y poder entregarla en el amor. Pero hoy, a lo mejor, nos damos cuenta que estamos sometidos a nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Por eso viene San Pablo hoy y te dice, no te olvides que has recibido el Espíritu Santo y que ya no tienes que vivir sometido, esclavizado a tus sentimientos, a tus pasiones. No tienes que vivir así. ¿Por qué? Porque las pasiones te llevan a la muerte, porque defender esta vida acaba en la muerte. Pero el Espíritu viene en ti y te invita a vivir una vida nueva. Eso es lo que me escucháis decir siempre, pero no es magia, es que tenemos que acoger este Espíritu. ¿Por qué? Porque si no lo acogemos, acabamos en la muerte y la experimentamos hoy. ¿Cuántos de nosotros aquí, hoy, no tenemos la experiencia de reconocer verdaderamente el bien? Es decir, saber que esto es bueno y esto es malo, y a pesar de saberlo, los propios sentimientos, los propios deseos, nos van en contra de eso. Y nuestra propia voluntad, es decir, nuestra capacidad de elegir, olvida tantas veces lo que te va a hacer el bien y elegimos hacer el mal. Y nos lleva a la angustia, nos lleva a la amargura. Por eso dice San Pablo hoy, ustedes ya no están bajo el dominio de esta realidad. Ya habéis recibido la posibilidad de algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Es que el Señor viene a reordenar tu persona. Viene, a primer lugar, he dicho, iluminar tu capacidad de ver el bien, de saber que tu esposo, a pesar de ser un canalla, a pesar de ser un sinvergüenza, la verdad te dice que tienes que amarlo, pero tus sentimientos te dicen que no. Bueno, pero lo primero es que reconoces que eso está bien, el amar, el perdonar. Reconoces que hacer ciertas cosas están mal, pero no están mal porque te van a castigar, están mal porque te llevan al mal, te llevan al sufrimiento. Es el Señor que viene a iluminar tu mente para entenderlo.
pero también viene a darle fuerza a tu voluntad, para poder tomar la decisión que necesitas, para poder obrar el bien conforme a la verdad. Es vivir un camino nuevo, porque si no, ha dicho una lista, la ha leído una lista de pecados, ¿no? La borrachera, las orgías, la lujuria, todo esto, que al final pensamos que somos libres y de libres no tenemos nada, no tenemos libertad, no nos dominamos a nosotros mismos, y lo digo yo el primero, que tantas veces sucumbo a las pasiones, al buscar la comodidad, sucumbo al miedo, todas estas cosas que suceden en mí, y no soy capaz de decidir escuchar al Señor. Pero el Espíritu Santo viene a darnos la fuerza. Por eso termina la lectura de hoy diciendo, los frutos del Espíritu, lo que el Espíritu produce en ti, es precisamente lo que estás buscando. Si el Espíritu de Dios está en ti, verdaderamente, y tú decides acogerlo, entonces empieza a obrar en ti una obra de reconstrucción, empieza a darte una fuerza sobrenatural. Y el primer fruto, ¿cuál es? El amor, el poder entregar tu vida. Y el segundo fruto es la alegría, a pesar de las circunstancias, y la paz, que a pesar de que a lo mejor estás en medio de un problema, tienes una paz interior que no te la das tú. ¿De dónde te viene? Del Espíritu Santo. La paciencia, poder soportar pacientemente los defectos del prójimo, cosa que no podemos hacer. Ay, Padre, me dice tanta gente, es que me falta la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La amabilidad, la benignidad, la fidelidad y el control de uno mismo. Hermanos, este es el camino que el Señor quiere que emprendamos para experimentar la felicidad. Esta es la obra que Cristo ha hecho ya en nosotros. Por eso lo vemos a Él en la cruz. Y ahí ves tú el sentido de la vida, que es el amor y la entrega. Una persona, un hombre, verdadero hombre, que se ha tenido a sí mismo completamente dominado. Él estaba en control total. Yo hoy no estoy en control total. No estoy en control total de mí mismo. Y si no tengo control total de mí mismo, ¿cómo puedo amar a nadie? ¿Cómo puedo entregarme? No puedo, porque no me pertenezco. Pero el Señor viene a darnos esta forma nueva de vivir. Entonces, repito, escuchar el mensaje, el Evangelio, no es suficiente. Delante del Evangelio, delante de la buena noticia, delante del que te anuncia el amor de Dios, tú tienes que tomar una decisión. ¿Quiero recibir este Espíritu o no? Y recibirlo significa decidir también empezar un camino en el que permites que el Espíritu Santo obre en ti. Ya se te ha dado el Espíritu Santo en tu bautismo, pero a lo mejor lo has rechazado, a lo mejor lo has, ¿cómo se dice?, votado. ¿Cómo lo votamos? Volviendo a escuchar y obrar según estos deseos que nos encontramos. Entonces yo os recuerdo, hermanos, cuando tú te vas a confesar, el sacerdote dice así: Dios, Padre misericordioso, que por la muerte y resurrección de su Hijo ha reconciliado consigo el mundo y ha enviado el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. ¿Qué significa? Significa que si tú hoy te das cuenta que este Espíritu no lo tienes, porque en lugar de amor lo que tienes es rencor, en lugar de paz lo único que tienes es angustia, en lugar de paciencia lo que tienes es ira, si te das cuenta que este Espíritu no está en ti, abre el corazón, que el Señor vuelva a regalártelo. Por eso recibimos hoy la comunión, para que el Señor vuelva a derramar su Espíritu en nosotros y podamos hacernos como Él, capaces de amar y experimentar la felicidad. Esta es la obra del Señor en la que todo este tiempo de Pascua hemos querido renovar nuestro bautismo.